Muy buenas noches con todos los presentes. Continuando con el ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI, organizado por Glosas Croniquenses. En esta oportunidad contamos con la participación de nuestra directora, Lidia Fosa, PhD, eh, que tenemos el día de hoy una bonita ocasión para poder compartir la presentación de su más reciente investigación, que ha sido publicada por la UPC. Este trabajo es el resultado de un premio por de la primera edición de Mujeres Académicas Latinoamericanas de la UPC. Y como resultado de este trabajo, Lidia ha podido ya presentar su libro en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Lima. Así que en esta oportunidad también vamos a contar con su participación en este ciclo de conferencias para poder ahondar y aprovechar la oportunidad en poder desarrollar quizá algunas inquietudes en torno justamente a su libro que se titula Quipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder. Adelante, Lidia. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la presentación. Sí, en primera instancia me gustaría agradecerle a la editorial de la UPC por el premio que me dio. Realmente ha sido todo un honor. Es la primera vez que la editorial UPC convoca a las mujeres académicas a presentar sus publicaciones y yo me gané el primer premio, por lo cual les agradezco mucho y realmente me siento muy honrada. Este premio no solo implica la edición y la publicación del libro, sino también su distribución y, como tú dijiste, la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro de Lima. Y a finales de mes nos vamos a la Filuni en la Ciudad de México, en el DF, porque la UNAM también organiza una feria del libro académico y ahí lo vamos a presentar también. Entonces, además de esto, la editorial UPC distribuye el libro a nivel nacional e internacional. Y quería anunciar como primicia que la Universidad UPC está traduciendo mi libro al inglés, así que me siento mucho más contenta todavía. Bueno, aquí en la pantalla pueden ver el título del libro, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder, y debajo de la editorial UPC está la dirección en la que lo pueden obtener, si es que lo desean comprar. Viene en 2 o hasta 3 versiones, en papel, ebook y PDF. Bueno, entonces pueden adquirirlo de la forma que más les guste usar o que prefieran leer. La siguiente, por favor. Bueno, como verán por la carátula, no estamos presentando un quipu pasivo, digamos, es un quipu activo que está en acción, es un quipu que está hasta cierto punto con furia, ¿no? Y eso es más o menos lo que esa carátula representa, lo que ustedes van a encontrar dentro del libro. Es un trabajo muy importante de reivindicación. Y esa reivindicación la resumo en este texto adaptado de Rabindranath Tagore. Dice, el colonizado no se da a conocer en la historia escrita por el colonizador, lucha por surgir de ella. Y mi idea ha sido ayudar al colonizado a surgir de esa historia que nos han contado los primeros escritores españoles sobre la invasión y posterior conquista del Perú. Como verán, y seguramente algunos ya saben, yo básicamente trabajo en el siglo XVI. Es un trabajo sincrónico de investigación el que yo hago y generalmente no salgo del siglo XVI a menos que lo indique o que haya algún elemento importante que me impulse a pasarme al siglo XVII, pero normalmente es en el XVI en el que yo estoy. Y por eso lo que les voy a presentar del libro se circunscribe a esas primeras décadas de presencia española en nuestra zona andina. Siguiente, por favor. Como ven, abordo la historia de los quipus y profundizo el estudio de la relación histórica
en su entorno a través de numerosos testimonios y una sólida investigación documental. Hace más de 10 años que vengo trabajando sobre el tema de los quipu y ustedes van a poder observar el resultado de esa investigación en el libro, en el texto, a lo largo de todas sus páginas. Son más de 370 páginas y comprende 4 capítulos que les voy a ir presentando ahora. En este punto quisiera insistir en el tipo de investigación seria, académica, que yo hago y que invito a todos a realizar. Por favor, no naturalicemos el plagio y no naturalicemos el completar una tesis de investigación o cualquier proyecto de investigación tomando atajos o dejando de investigar. El entrenamiento en la investigación en el mundo académico es realmente importante. Es la única forma que tenemos de avanzar en el conocimiento, de crear conocimiento nuevo, y este conocimiento nuevo debe estar basado en fuentes todas comprobadas, como lo he hecho yo en este libro. Realmente, insisto, no naturalicemos el plagio. El plagio no debe estar presente en los trabajos académicos. Siguiente, por favor. El primer capítulo se ocupa de los primeros vestigios de información basada en quipu, identificados en documentos cronísticos españoles tempranos, desde la década de 1527 hasta la de 1537. Estas son las solicitudes de información de Francisco Pizarro a los jefes indígenas y su comparación con lo expresado con los curaca de Jauja, por ejemplo. Creo que esta es la primera vez que se hace un tipo de comparación como la que he hecho yo. Tenemos transcripciones de reclamos de curacas indígenas. Los de Jauja son un ejemplo, pero hay otros adicionales, hay más. Están los del altiplano, hay muchos más. Estos jefes indígenas han utilizado los quipu para comprobar ante el sistema judicial español los excesos en tributación que les cobraban los primeros, en general los primeros y los que vinieron después, los primeros encomenderos. Estas versiones indígenas de una contabilidad tributaria se compara con las solicitudes de información que hacen los españoles, y uno de los primeros es Francisco Pizarro, en 1537. Y Francisco Pizarro basa la distribución de repartimientos que incluyen personas y territorios a sus seguidores desde esta época tan temprana. Y la información que maneja, cuando él todavía no conoce el territorio, ni sabe sus dimensiones, ni la demografía, ni la cantidad de personas que viven en estos territorios, por eso pensamos que la información no la tiene él, la consigue de los jefes indígenas. Ahora, esta forma de conseguir la información no es, ¿cómo les puedo decir? Espontánea, digamos, mejor dicho, de parte de los curacas no es espontánea. La solicita Pizarro y otros de la manera más violenta que ustedes puedan imaginarse. No es una simple relación de buenos amigos, no. Generalmente, y ustedes pueden verlo en los textos tempranos de Estete, de Sancho y otros, cómo se relacionan los españoles durante la invasión con los jefes indígenas. El ejemplo de los ataques a Atahualpa, ese es más o menos el sistema que tienen: atacar y causar la mayor cantidad de estrago posible para atemorizar a los demás. O sea que no es una entrega de información, digamos, como les dije, espontánea, sino forzada. Siguiente, por favor. En el segundo capítulo trato los usos y funciones en que aparecen descritos los quipu
y su valor ancilar en la administración inca primero y española después. Recurro a fuentes como El señorío de los incas de Pedro de Cieza y la relación de Polo Ondegardo sobre la distribución de las tazas en la que participaron los líderes indígenas del altiplano andino. Estos dos autores son los que con más interés y cuidado han descrito tanto los quipu como la forma en que se utilizaban, porque ellos los vieron usar. El ejemplo de Cieza de León es muy gráfico, porque él los ve funcionando y se acerca donde el jefe indígena, que se llama Huacrapáucar, y le pide que por favor le enseñe cómo se usan estos quipu y qué cosas significan. Realmente le llama la atención, pero de una manera honesta y respetuosa. Habla con Cieza, habla con Huacrapáucar para que le explique lo más que puede, y el jefe indígena se lo explica, pero por supuesto que no entra a detalles muy finos, muy complicados, sino se lo explica a grandes rasgos. Y Cieza tiene el interés de compartir este conocimiento con otros españoles, porque él escribe en los Andes, en la zona andina, para que lo lean otros españoles en la península ibérica. Entonces él se toma la molestia de describir lo mismo que le ha repetido, que le ha explicado Huacrapáucar, y por eso nos ha llegado a nosotros. En realidad nosotros no somos los conquistados, los colonizados, no somos los lectores objetivos de Cieza de León. Los leemos ahora porque los hemos guardado, conservado, y ahora los estamos analizando y leyendo con mucho interés y mucho cuidado. Entonces se tomó la molestia de describirlos, aunque sea someramente, y eso es el ejemplo que uso en este segundo capítulo. Lo mismo sucede con Polo Ondegardo, que está presente en la distribución de las tazas en la localidad de Paria, en el altiplano andino, y se sorprende y le llama muchísimo la atención de ver cómo reparten el tributo entre grupos indígenas que están divididos por secciones, y cada sección aporta de acuerdo a sus posibilidades. Y este reparto es, digamos, justo, en el sentido que el que tiene más da más, el que tiene menos da menos, y evalúan la cantidad de productos, por ejemplo, según el tipo de terreno que tiene, según la cantidad de mano de obra que existe, etc. Pero la idea es cumplir con el encomendero y hacer una distribución justa del tributo. Aprovecho para decirles en este momento que muchas personas piensan que los quipus son solamente numéricos y que tratan de productos y cantidades de productos. No es así, hay mucho más. El quipu tiene unos usos muchísimo más diversos, y lo que sí hay que decir es que los que más se conocieron fueron los quipu numéricos. ¿Por qué? Por esta relación que tuvieron con los tributos españoles. Y como les dije hace un momento, este tipo de información pasó a los juzgados, y entonces nos han llegado las transcripciones de esos juicios en los que la lectura del quipu se traslada a un texto escrito sobre papel en castellano. Siguiente, por favor. El tercer capítulo describe la relación entre quipu y religión indígena, y se estudia cómo el objeto era imprescindible para calcular, distribuir y asignar recursos para el cumplimiento de las obligaciones religiosas y del culto. Se basa en las descripciones españolas tempranas de las celebraciones cúlticas indígenas, especialmente en las de los sacerdotes Cristóbal de Albornoz y Bartolomé Álvarez, entre otros. En este capítulo realmente me centro en las descripciones del culto indígena que hacen los sacerdotes católicos, y cuando ustedes lo lean verán
cómo tiñen el culto indígena de connotaciones de herejía, connotaciones diabólicas, connotaciones de seguir creencias erradas, etcétera. O sea, de muchas maneras, a través de los textos, se ve que están tratando de minimizar y de banalizar el culto indígena. Eso lo hacen generalmente todo el tiempo. La religión católica es la única y todas las demás deben desaparecer. Y muchos de estos relatos que nos pasan los sacerdotes, que han quedado hasta nosotros, son informaciones para los propios miembros de sus comunidades, para que ellos sepan qué cosa es lo que tienen que expurgar, qué cosa es lo que tienen que negar y prohibir. O sea, no se van a prohibir, no se van a permitir las reuniones de mucha gente en ciertas fechas determinadas, en plazas enormes, llenas de personas que participaban de los cultos. Se van a sacrificar animales y todo eso pasa a ser totalmente prohibido. Ahora, es interesante ver, como les digo, que estas descripciones no son para conservarlos, el culto, son para destruirlos, para eliminarlos totalmente del panorama, ¿no? A ver, el cuarto capítulo, por favor, la siguiente. Ah, sí, disculpen, me acordé lo que quería decirles para el tercer capítulo. Hasta donde yo sé y donde he podido leer, para mí el motivo principal de la organización Inca es realizar el culto. Pienso que la Inca era una sociedad teocrática y entonces todas las actividades cotidianas, semanales, anuales, están relacionadas con el culto. Para realizar el culto se necesita el quipu porque el culto requiere de muchos productos agrícolas, por ejemplo el maíz para preparar la chicha, muchos productos ganaderos, por ejemplo cierto tipo de auquénidos de cierto color y de cierta talla para ciertos días que hay que hacer una ofrenda a los dioses con este tipo de animal, digamos. Y así sucesivamente, tejidos que se queman o tejidos que se ofrecen como dones para los dioses, siempre para conseguir el equilibrio de la sociedad, pero no solamente terreno, sino también un equilibrio que tiene que ver con la situación cósmica. Las estrellas, el sol, la luna, todo entra en este concepto de equilibrio y cómo estos elementos celestiales afectan la vida en la Tierra y la vida de los humanos, de los animales y de las plantas. Y dentro de este concepto de culto como el central de la sociedad inca está el concepto de reproducción. Todo este equilibrio lo que produce es la reproducción de todos los elementos vivos. Y bien, bueno, y ahora sí vamos al cuarto capítulo. Ya no está tan centrado en el siglo XVI porque utilizo algunas técnicas contemporáneas de análisis, porque considero que el quipu es un código de códigos, es decir, es un código sincrético. En él coexiste el código del material, de la torsión, del color o colores, de la secuencia, del colgado, del anudado, el de las cuerdas subsidiarias, el de la cuerda principal y otros aún desconocidos. Como verán, cada uno de estos elementos significa. Entonces, cuando uno combina todos estos significados, digamos, aislados, cuando se combinan en un sistema, esto expresa todo un discurso. Entonces, por eso se le llama un código sincrético. Seguramente recuerdan la definición de código, es un sistema memorizado, establecido, memorizado y conocido por una sociedad determinada para que cierta información pueda circular. Por ejemplo, el código de la lengua es el que tenemos más cercano,
hablamos castellano en este momento y nos estamos entendiendo entre todos porque sabemos cómo se organizan las palabras en oraciones y cómo estas oraciones transmiten significados. Igual, por ejemplo, el código de los semáforos se supone, porque sabemos que a veces no lo cumplen, que uno se debe detener en la luz roja y avanzar en la luz verde. Bueno, ese es un código que todos debemos interiorizar y conocer porque esos colores significan. Ahora que no lo cumplamos porque somos un país o un pueblo muy desorganizado, desordenado, desobediente, etcétera, es otra cosa, pero el código existe. Entonces, es muy importante este concepto de código, ¿no? No es que uno memorice lo que dice el quipu. Los quipucamayos no memorizaban cada quipu. Los quipucamayos habían memorizado el código que manejaba el quipu. Y lo interesante también es que cada nivel de la sociedad inca, que era una sociedad muy estratificada, cada nivel tenía sus responsables que cada uno a su nivel manejaban los quipus. Y otra cosa importante que ha desarrollado Mónica Medelius, por ejemplo, es la idea de que todos los jefes indígenas eran a la vez quipucamayos. Y pensamos también que este nombre quipucamayo se lo pusieron los españoles, que era inherente, esta habilidad de manejar los quipu era inherente a cada jefe indígena. Pero los españoles lo diferenciaron de los jefes indígenas, así como diferenciaron o diferencian hasta el día de hoy a los escribanos de los jueces y de los abogados, por ejemplo. Entonces, para ellos un escribano era lo mismo que un quipucamayo, pero realmente en el mundo andino no era así. Siguiente, por favor. Entonces, no crean, bueno, sabemos bastante sobre los quipu, no solo yo, sino muchas otras personas que trabajan en los quipu, pero todavía quedan misterios que develar y preguntas que responder. ¿Estaba el quipu limitado a representar alguna lengua en particular o sus símbolos eran comprensibles a todas las existentes en el Tahuantinsuyo? Si todas las personas sabían codificar el quipu disponible a su nivel social, ¿podemos decir que no existía el analfabetismo en el antiguo Perú? ¿Por qué los españoles no aprendieron a utilizarlos cuando los tenían como referencia y fuente de información? ¿Y cuál es la clave del código del quipu? Y bueno, yo les hago a ustedes ahora estas preguntas y los invito a que ustedes me hagan también a mí otras preguntas. Bueno, sigamos, todavía creo que faltan algunas vistas. Entonces, el libro presenta una visión fascinante de la complejidad y la centralidad de los quipu durante la colonia temprana, desde el periodo inca. Subraya la importancia del culto como actividad central de esa sociedad. Siguiente. Y las personas que lo deseen pueden adquirirlo en la librería editorial UPC, ahí está la dirección, y creo que todavía pueden obtener un 25% de descuento, así que los invito a que entren a la página web de la editorial y ojalá lo consigan con descuento. Siguiente. Bien, muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier consulta o comentario o información que quieran proporcionar. Gracias. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Mientras esperamos unos minutos a que las personas que se encuentran conectadas en este momento puedan compartir alguna pregunta o comentario, yo quería también aprovechar la oportunidad para poder hacerte una pregunta en torno a lo que tú has mencionado sobre el concepto de código, porque, por ejemplo, en tu libro también, Narrativas Problemáticas, mencionas que hay uno de los grandes problemas para justamente poder identificar la perspectiva del poblador indígena, del dominado, del conquistado, etcétera, es justamente el problema de que los autores de estos documentos coloniales del siglo XVI, sobre todo, mm, poco o nada han podido rescatar sobre cómo se puede interpretar estos quipus, ¿no?
Se puede encontrar en la documentación colonial, por ejemplo, sí, algunas referencias, como tú has mencionado, que has podido utilizar para la elaboración de tu libro, pero hasta qué punto en la actualidad, si alguien quiere investigar, por ejemplo, ese tipo de fuentes y debe tener en cuenta estos códigos que existían sobre los quipus, ¿cómo se podría hacer? O sea, hablando sobre un proceso de investigación, ¿qué se debería tener en cuenta? Eh, Hace como unos 20 años más o menos, Marta Asher, una investigadora de los Kipu, creo que ella era matemática, y ella con su marido, los dos trabajaban en equipo, prepararon la primera base de datos que recoge las descripciones de todos los quipos existentes en todos los museos que ellos pudieron ubicar. Eran bastantes quipus, sobre todo en Europa había muchos en ese momento. Ahora creo que se ha triplicado el número que ellos registraron, pero fue la primera vez que hicieron una base de datos con toda la información que pudieron recoger de cada quipu. Eh, y la conclusión de Marta Asher fue, no vamos a poder descifrar los quipu si no conocemos la sociedad que los produjo, la sociedad que los necesitaba, que los diseñó y que los usaba. Entonces, una vez que conozcamos el entorno en el cual los quipus surgieron, que tengamos contexto en el que se usaban los quipus, podemos acercarnos a su... salir de la descripción, que también es importante, por supuesto, y pasar a la interpretación o a la decodificación. Pero mientras no conozcamos realmente cómo era esa sociedad, no vamos a poder avanzar más en el conocimiento del código del quipu. Ahora, no quiero dejar de mencionar que el quipu es un objeto único y que debería ser protegido por la comunidad peruana, andina en general, porque el quipu funcionaba a nivel Tahuantinsuyo, que ocupaba más de la mitad del subcontinente americano. Y esta protección para mí debería materializarse en nominar al quipu como un objeto cultural nacional. Creo que las autoridades pertinentes deberían esforzarse en hacer esto. Es interesante lo que mencionas, Lidia, porque de alguna forma en los últimos años también se ha visto un mayor interés por parte de la academia en torno a este tema, ¿no? Ha habido trabajos de investigación que se están preocupando sobre todo a poder rescatar esto que mencionabas al principio, que el quipu no solo es un elemento cuantitativo, sino también inclusive aún más cualitativo, en torno, por ejemplo, a aspectos que a veces pareciera que no hubiera algún vínculo, que es, por ejemplo, en las manifestaciones rituales de los incas, ¿no? Hasta qué punto el quipu Sí, también es un elemento que forma parte entonces de este circuito sagrado que se desarrollaba en el contexto andino, ¿no? Tú has sí. tenido una experiencia ya, no solo en la presentación de la Feria del Libro, sino también a nivel internacional hace poco. ¿Y qué podrías tú destacar en estas experiencias presentando el libro sobre este tema? O sea, en torno a las inquietudes de los auditorios que has tenido en estos dos momentos. Bueno, siempre hay mucho interés porque es un objeto misterioso, digamos, ¿no? Mm. Entonces, el misterio atrae, así como me atrajo a mí, atrae a muchas otras personas, porque no puede ser que en el siglo XXI, sabiendo lo que sabemos y conociendo lo que conocemos, no sepamos, no podamos descifrar el quipu. Entonces es todo un cuestionamiento, digamos, a nuestra actividad académica, a nuestra actividad de desarrollo del conocimiento, ¿no? Claro. Y sobre lo que es el tributo, Lidia, has mencionado también en una parte del libro cómo el quipu está relacionado también en torno al tributo. Y vamos, cuando se revisa la documentación, sobre todo de la primera mitad del siglo XVI, muchos de estos conquistadores, sobre todo, prestan especial atención a los espacios geográficos, a los monumentos incas, desde un punto de vista sobre todo económico, ¿no? Y su preocupación es sobre todo establecer ya el tributo para poder
recibir lo que son, por ejemplo, cuantiosas cantidades económicas, como se puede ver, por ejemplo, desde el reparto del botín de rescate del Inca Atahualpa. Eh, ¿Cómo tú explicas esta relación con el quipu? ¿Podrías un poquito ahondar sobre este aspecto, por favor, en torno al tributo? Sí, claro. Me estoy acordando en Estete, por ejemplo, Estete va mencionando lo que le solicitan, entre comillas, a los jefes indígenas para que los ayuden a avanzar porque utilizan el Hapagñán para ingresar al territorio andino, ¿no? Necesitan ayuda para cargar objetos, para cargar los equipos que transportan, pero sobre todo necesitan comida. Entonces ellos le piden alimentos, le solicitan alimentos a los grupos indígenas que van encontrando y los indígenas, ya expliqué de buena o de mala gana, pero generalmente obligados, les entregan objetos, les entregan comida, les entregan maíz, etc. Todo esto está registrado en el quipu. Y cuando se han estudiado los quipu de esta época, que es el quipu de Jauja sobre todo, así se llama este documento, entonces ellos se remontan a este 1526 o 1527 y dicen, en esa época nosotros le entregamos a Francisco Pizarro y a su hueste 40 toneladas de maíz, 30 arrobas de lo que fuera, etc. O sea, enumeran exactamente todo lo que le han entregado. Y cuando tú comparas lo que registró Estete, dice, sí, nos dieron alimentos, así nomás, ¿no? Entonces uno se da cuenta del detalle al que llega el quipu, que registra todo, y sobre todo recuerdo cuando registran a las personas, porque dice, el quipu dice, este quipu por supuesto ha sido transcrito, por eso sabemos lo que dice. Está en un libro muy, muy importante de Parsinen y Kiviharju, que tiene una colección de transcripciones de quipu, documentos en castellano del siglo XVI, que son transcripciones de quipu, probablemente transcripciones, como digo, oficiales de los juicios y otro tipo de situaciones oficiales. Entonces, por ejemplo, dicen, les dimos 200 hombres y 140 mujeres, y de estos regresaron solo 40 hombres. Entonces uno piensa, ¿y qué pasó con los demás? Claro. No hay información. Y Estete dice, Estete solo dice, y no, nos dieron algunos indios de compañía o algunos indios para carga, por ejemplo. Entonces, el que trae más detalles en general es el KIP, no el documento escrito en papel y lápiz, que es un documento que escribe Estete para que Pizarro pueda recibir mercedes, ¿no? Recompensas por lo que ha hecho. Entonces también tiene un sesgo de minimizar la violencia que ejercen los españoles y de maximizar el poder bélico, digamos, que se supone encontraron en los indígenas. Cosa que yo creo que no fue así, pero bueno, eso dice el texto, ¿no? Sin duda, Lidia, ya para ir justamente culminando, el trabajo de la investigación que tú has señalado al principio debe ser riguroso, sobre todo con el contraste de fuentes, pero considero que para este aspecto puntual del Quipu también este enfoque interdisciplinario es fundamental, ¿no? Porque hay que contrastar lo que hay en la documentación, la parte textual, y también decodificar estos quipus, ¿no? Que no es para nada sencillo, ¿no? Eh, Tengo una curiosidad que, bueno, está correlación también con tu libro, porque tú has ganado este concurso que ha sido un concurso sobre todo establecido para mujeres. ¿Qué tal ha sido esta experiencia? ¿Qué te ha parecido esta experiencia de poder compartir esta investigación? Que también soy testigo que es una investigación que te ha tomado mucho tiempo y mucha dedicación
y estamos muy contentos de que ahora ya se haya realizado y que próximamente va a ser inclusive, como has mencionado, también traducido al inglés, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia, Lidia? Bueno, sí, una experiencia positiva, por supuesto, realmente muy contenta por eso. Eh, pero realmente, cuando uno va a la feria del libro, por ejemplo, o a una librería, no tiene que ser... Yo quisiera invitar a todos a que vieran quiénes son los autores que están en exhibición. Y esos autores son hombres o mujeres. Y verán que el 70% son hombres y el 30% mujeres. Y creo que estoy exagerando, pero creo que las mujeres son menos. ¿Por qué las mujeres producimos menos obras escritas? Hablando solo de libros, ¿no? Sería bueno hacernos esa pregunta, porque esa es la pregunta que se hicieron los de la editorial UPC y están apoyando a ese grupo de mujeres que tiene trabajos para publicar y no puede publicarlos por diferentes motivos y razones. Esa es una de las ideas que tengo y por las que le agradezco a la editorial UPC, porque las mujeres tenemos muchos problemas para acercarnos a las editoriales y luego acercarnos a las librerías y luego difundir en general los libros, los trabajos que hacemos. Por otro lado, también me da mucho gusto que ya está en marcha el segundo concurso de mujeres académicas y esta vez se ha ampliado a nivel latinoamericano. Por una parte me da gusto y por otra parte hubiera preferido que todavía se quedara en el Perú un tiempo porque creo que en el Perú las mujeres hemos estado como muy... la producción de mujeres en cuestiones académicas, en libros académicos y de investigaciones ha estado como estancada y necesitamos una apertura y toda una política de facilitación de publicación para las mujeres. Así que realmente en ese sentido estoy muy contenta y espero que muchas mujeres sigan investigando y no guarden sus investigaciones en un cajón, sino que se acerquen a la editorial de la UPC y participen en el concurso. Les aseguro que les va a ir bien. Genial, Lidia. Estupenda la reflexión que nos has compartido. Creo que Glosas Croniquenses es un buen ejemplo en la actualidad en que también se puede establecer un espacio no solo dirigido por una mujer, que en este caso eres tú, sino también conformado por un equipo de trabajo que en su mayoría son mujeres y que se puede sacar adelante con dedicación y con constancia un objetivo académico, ¿no? Que en este caso particular es el análisis de las fuentes coloniales del siglo XVI de los Andes, ¿no? No me queda nada más que agradecer tu participación, Lidia, y también a todo nuestro público que nos ha acompañado el día de hoy. Quiero aprovechar esta oportunidad también para invitarlos. Tenemos novedades, ya vamos a estar informándoles por nuestras plataformas digitales, que se han subido ya nuevas glosas en nuestra página web. Ahí estoy compartiendo el link de la página web para que puedan visitar y puedan revisar justamente los trabajos que se vienen desarrollando en glosas croniquenses. Y por otro lado también las anteriores conferencias que se han venido transmitiendo por esta vía ya han sido subidas en nuestro canal de YouTube para quien desee también poder visualizarlas. Muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente, Lidia, muchas gracias. Gracias también y buenas noches. Buenas noches con todos.